Es miércoles de Política Joven y vamos a hablar de esta reforma a la Guardia Nacional con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Manuel Pedrero, periodista, y Daniel Echeverría, activista por la oposición. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, buenas noches. A ver, Manuel, pues sin sorpresa alguna, se aprueba finalmente en las primeras horas de este día en el Senado de la República esta reforma que traspasa la Guardia Nacional a la Sedena. Ya también se ha ido aprobando en congresos locales. No va a haber problema para que se alcance la constitucionalidad con los 17 congresos que se necesitan y pudiera incluso llegar a ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación por el propio presidente antes de que salga. ¿Qué significa todo esto de acuerdo a tu perspectiva? Bueno, esa es la intención, que la inaugure el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si me lo permites, apelando a la nostalgia, entendiendo que este miércoles será el último que va a tener Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo Federal, me permito compartir la legitimidad con la que llegan las reformas constitucionales. El día de hoy, ENCOL saca una serie de encuestas que, la verdad, hablan muchísimo y hablan de cómo están perdidos en la oposición. ENCOL cuestionó a mexicanas y a mexicanos quien consideraban que de los últimos 5 presidentes de la República había sido el más destacado en su sexenio, y el 68% de los mexicanos consideró que se trataba de Andrés Manuel López Obrador, dejando en la nada al resto de la oposición. Y no es para menos, considerando que después de 6 años, dentro de la próxima semana, cuando abandone el cargo a Andrés Manuel López Obrador, llega también con la legitimidad de las propias reformas constitucionales en temas de Guardia Nacional, sobre temas específicamente rodeado a la seguridad nacional. La verdad es que los resultados ahí están. Será cuestión de perspectiva y ángulo, cómo quiera verlo la oposición el tema de los homicidios dolosos y cómo lo va a ver, desde luego, naturalmente, el oficialismo, la reducción de la tendencia, que eso es importantísimo. Yo sostengo que en este punto de haber seguido con la estrategia militar y genocida de Calderón y Peña Nieto, ahorita no serían 200,000, serían por lo menos 350,000 homicidios, según la tendencia de Calderón y Peña Nieto. Okay. A manera de analogía, me parece que el bosque pues se sigue incendiando en algunas partes, pero el problema es que los bomberos anteriores, en vez de agua, le echaban gasolina. Ya por primera vez están utilizando mangueras y se está apagando poco a poco, y con Claudia Sheinbaum Pardo estoy seguro que se va a consolidar la estrategia de seguridad. Natalie, ¿qué opinas? Pues que yo creo que este gobierno no se ha dado cuenta que ellos están utilizando dinamita para explotar todo y tal vez no estén conscientes de lo que sigue pasando en Sinaloa. Entonces, que vengan nuevamente a hablar de resultados de seguridad, pues yo creo que no tienen nada que estar festejando a pesar de la aprobación del presidente. Y aquí yo creo que es pues notable que hace 6 años se nos vendió la idea de que con la Guardia Nacional, con la creación de la Guardia Nacional, iba a cambiar la situación de la seguridad pública en el país, cosa que no pasó. Y dicen que no se lograron tantas muertes cuando yo creo que sería, y es vergonzoso, simplemente decir que no se alcanzó cierto número, porque podría estar peor cuando esta estrategia fallida, que ha demostrado ser la militarización de la seguridad pública, durante los 3 sexenios que se ha aplicado, hemos perdido más de 500,000 de personas, Pedro. Yo no creo que hay que celebrar el hecho de que no se haya alcanzado un número tan alto, cuando la realidad es que sí es un número. Y curioso que hace tiempo el partido en el poder estaba en contra de la militarización. Hace tiempo prometieron que iban a regresar a los militares a los cuarteles, salían a marchar en contra de que sacaran a los militares en temas de seguridad, y es lo que estamos viendo. Entonces sí se quejaban mucho de la militarización de Calderón, sí se quejaron mucho de la militarización de Peña Nieto, pero se les está olvidando que están haciendo lo mismo, y aquí sí no hay queja y hay aplausos. Daniel. Pues mira, yo en vez de entrar en este tema de filias políticas, me gustaría hablarle al público de Milenio. ¿Qué dice la ONU al respecto? Este es un ejercicio que se hizo a partir de las víctimas que vimos durante estos últimos 6 años. Con esta reforma lo que va a aumentar es el número de ejecuciones extrajudiciales, la tortura, los abusos, las detenciones arbitrarias. Hay un riesgo importante de que esta reforma, pues de entrada ya contravenga las obligaciones internacionales que tiene México con el espectro de las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, no solamente contraviene a temas de derechos humanos, sino también al marco de la legalidad en el que México se ha desempeñado con cierto buen crédito a lo largo de todos los años. Por otro lado, hay una narrativa muy mentirosa que trata de poner a la oposición contra las cuerdas, diciendo que este era el momento de votar a favor de la paz y la justicia
como si la reforma de militarizar México fuera el único camino posible para poder encontrar justamente la paz, que hoy vemos que no solamente no existe, sino que se ha exponenciado el nivel de violencia. Citábamos el tema de Sinaloa, pero también basta con ir a cualquier carretera en el norte del país para darse cuenta que el crimen organizado tiene secuestrado toda la estructura de movilidad incluso de nuestro país. Entonces es una narrativa mentirosa cuando se dice que la oposición tenía que aprobar esto en favor de la paz en México. Y es que además hay que decirlo, hoy la Guardia Nacional no cuenta con los elementos necesarios para poder hacerle frente a todas las obligaciones que esta reforma le infiere. O sea, su principal objetivo, nada más para terminar, su principal objetivo debería ser hoy tener una guerra eficaz contra el narcotráfico. No se ha logrado, entonces no sé cómo le va a hacer con otras cuestiones de índole civil, la verdad. Sofía. Bueno, tengo una postura algo extraña. Creo que esta reforma es meramente simbólica, es más simbólica que otra cosa, porque lo que se teme es que se militarice la seguridad pública, porque se va a militarizar la Guardia Nacional pasándola a la Sedena. Pero hay que entender que, de entrada, datos del INEGI, 7 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional actualmente fueron militares o estuvieron en la Marina. Ya fueron parte de las Fuerzas Armadas. Entonces ya de por sí nos vendieron, ¿no? El supuesto de que iba a ser una guardia civil, pero en realidad ya era una guardia militarizada, si lo quieres poner así, que se ha debatido mucho, que si es militarización, que si no. Por ejemplo, Manuel nos decía la semana pasada que no podía ser militarización porque pues finalmente quien va a tener el control va a ser la comandanta suprema, ¿no? Que al final es una civil. ¿Estás de acuerdo con ese argumento? Sí, es. Que es mentira. Pero ese argumento no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en ese caso el ejército también sería de mando civil, porque el ejército responde actualmente al presidente López Obrador, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces el ejército tampoco es militar, ¿no? O sea, es un argumento que no tiene sentido, o sea, nada más si nos ponemos a analizarlo. Y finalmente, algo que siento que la gente no le está prestando suficiente atención y que es muy grave, es la cuestión del fuero militar. Los integrantes de la Guardia Nacional van a tener fuero militar, lo que significa que si violan tus derechos humanos, las personas que nos están viendo en sus casas, entonces los van a juzgar jueces militares por los que no vamos a votar. La reforma judicial que se aprobó no contempla que votemos a las personas que ahora van a estar encargadas de nuestra seguridad pública. Manuel. Sí, mire, pues 3 intervenciones, pues van 3 desmentidos. Para empezar, para Movimiento Ciudadano, les recuerdo que el estado con más desapariciones a nivel nacional es el estado de Jalisco. 6 años y Jalisco es el estado con más desaparecidos de toda la República Mexicana. Ojalá se pueda revertir esto cuando cumplan 12. En el caso de Acción Nacional, Sinaloa, se les olvida, no hablan curiosamente de la oposición Rápido y Furioso, un tratado que firmó Calderón con Barack Obama y que al final de cuentas hasta el día de hoy se traduce en el 72% del tráfico ilegal de armas que provienen de los Estados Unidos, sustentados armamentísticamente hablando con los cárteles de la droga. Eso es muy importante. Para desmontar todo este armatoste armamentístico que tienen los cárteles de la droga, había que ponerle un alto a los Estados Unidos y el gobierno de México ha comenzado demandas contra las empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos. Eso como primer punto, porque se olvida de dónde se origina la violencia, bueno, firmada con Calderón. Tercero, pues tenemos un concepto muy erróneo en el debate político de lo que es la militarización. Un régimen militar implica que la forma de gobierno y de vida esté rodeada a través del ejército mexicano. Yo me pregunto, tanto a los compañeros como a los amigos que hacen posible este programa en Milenio, por cuántos retenes militares tuvieron que pasar, tuvieron que atravesar por la Ciudad de México para poder llegar a los estudios de Milenio y asegurar que hay una militarización en nuestro país. La violencia en México no está generalizada, está focalizada. Y si uno busca, si uno ve las estadísticas, entre otras cosas, se dará cuenta que
donde se concentra la mayor violencia en México son los estados donde gobierna la oposición. Guanajuato es el primer estado de ello. ¿Y por qué? Porque no ha habido una colaboración Sinaloa justamente con Rocha. para que entre la Guardia Nacional. Si hubiera mejor entendimiento con los poderes estatales y el federalismo, habría mejores resultados. Y es el caso también de Chihuahua, es el caso también de Querétaro. Entonces, yo creo que la principal tarea que va a tener que tomar Claudia Sheinbaum una vez asuma la presidencia la próxima semana es tener estos diálogos de colaboración, porque no importa el índole partidista, sino que se ¿Sí? pueda llegar a un convenio de paz en todos los estados de la República. ¿Quiere responder, Daniel? Sí, claro, mira, mientras tú torces la retórica, como lo han hecho otros legisladores, incluso han citado a la RAE, pues lo que se les devuelve es que efectivamente el propio engranaje, el propio génesis de esta reforma sí es militarización. Cuando hablas de que no hay un estado de violencia generalizado en México, mientes y sabes que mientes, porque no sé si tu chilangocentrismo te permita darte Soy cuenta tabasqueño. que hay, bueno, pues pareciera que solo tienes el foco en el lugar donde vives y te has olvidado del lugar de donde vienes, porque en todos los lugares, en todas las carreteras de este país, por lo menos hay 10 incidentes relacionados a violencia del narcotráfico, del crimen organizado, todos los días. Todos los días en este país desaparecen mujeres, desaparecen hombres, desaparecen niñas y niños. Y tú sigues situado en el pasado, excusando la responsabilidad de estos 6 años, donde lo que se hizo fue abrazar a los criminales, donde lo que se hizo fue permitir que el narcoestado todavía permeara más en las esferas económicas de nuestro país. Es mentira lo que dices. El único narcoestado que yo llegué a conocer fue en el sexenio de Felipe Calderón. Yo conozco Un niño, donde se abraza a la mamá del Chapo. Cada 36 horas fallecía un niño en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Con qué A mí no me lo estrategia? cuentan. ¿Con la Yo militarización? supe lo que Que era Morena quiere ampliar. vivir en las Manuel, escuelas en cuando este comenzaban las sexenio se balaceras. abraza a los narcotraficantes. Aguanten los argumentos, diría. No son El argumentos. buen No son camarada, argumentos. tranquilos, uno No, por no, uno. no son A ver, argumentos. para empezar, un niño fallecía cada 36 horas en el sexenio de Felipe Calderón. Yo sé lo que es meterme debajo de un pupitre porque hay una balacera a las afueras de una escuela primaria. Yo creo que todos lo Eso se supimos porque recrudeció, vivimos lo eso mismo. se recrudeció Y en el quieren seguir sexenio de implementando esa Felipe Calderón estrategia. Hinojosa. Calderón. Ahora, A ver, vamos a dejar que termine y luego vas. me dicen que no me clave en el pasado, pues para entender el presente y sobre todo para querer trazar nuestro futuro, tenemos que tener muy presente el pasado. Pero hablemos del presente, si les parece bien. El día de ayer, el todavía presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, subió a tribuna y pidió a la mayoría calificada que tipificara el delito de narcoterrorismo, porque según él, al tipificar el narcoterrorismo se podrá combatir de mejor forma el crimen organizado. una figura jurídica. Lo que no sabe, o lo peor aún, si lo sabe, es así se le llama a esta gente vendepatrias. Ok. Lo que sucede es que en Estados Unidos están muy interesados en Washington, en el Capitolio, en el Congreso, en catalogar como terroristas a los cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque de esa manera lograría el ejército de los Estados Unidos tener un marco jurídico para invadir México, como lo ha hecho Irak, Un como lo han hecho en intervencionismo. Afganistán, como lo han hecho en Medio Oriente. El plan de acción nacional es entregarle la soberanía mexicana a los Estados Unidos y no me sorprende, porque si le lloran a los Estados Unidos, qué sorpresa nos da que también le estén llorando en este momento al rey Felipe VI de España. Nah. A mí me gustaría vivir en el México que el compañero dice que tenemos, porque yo no veo dónde está, yo no creo que exista. Y sí está quejándose mucho en este momento de la estrategia fallida de los gobiernos pasados, queriendo replicar la misma estrategia. Eso es lo No, que no es tienen la que misma entender en estrategia. casa. Hay que dos vengan a visiones querer totalmente decir distintas. que la palabra militarización no es lo que está sucediendo, es una completa mentira y sí es lo que está pasando. Y a mí me llama mucho la atención que al gobierno actual se le haya olvidado Tlatelolco, que se le haya olvidado el Halconazo, que se le haya olvidado Tlataya y que se le haya olvidado Ayotzinapa a tan solo unos días de que se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Y como ¿Cuáles estos de esos casos ejemplos han sobran ocurrido en este el gobierno país, de y es Andrés una Manuel López tristeza Obrador? Que estén tan clavados en su discurso de culpar a la derecha, de ellos al parecer no ser responsables de nada de lo que está pasando en el país, cuando el país está en llamas en todos lados. Claro que hay violencia generalizada, claro que se tiene que cambiar la estrategia y lo que quiere hacer este partido es simplemente replicarla. Sofía. Bueno, hemos escuchado algunos argumentos absurdos, ¿no? Para justificar, lo escuchamos ayer en el Senado para justificar esta aprobación, que repito, es más simbólica que otra cosa, porque la Guardia Nacional ya está principalmente integrada por militares, que si no es militarización, porque los militares son pueblo, lo dijo Lucía Trasviña, nuevamente, ¿no? No es militarización porque la comandanta suprema va a ser una civil. Y algo que decía, por ejemplo,
Harfuch fue que se tiene que aprobar esta reforma porque es la única vía para hacerle frente a la inseguridad. Curioso, porque la Guardia Nacional, por ejemplo, en particular, hablando de la Guardia Nacional, tuvo registros de que detenía más a migrantes que a presuntos delincuentes. Datos del 2022 detuvieron a 2,000 presuntos delincuentes y más de 177,000 migrantes. Y nuevamente, si vemos las cifras oficiales, que no son ni inventadas por la oposición, que son cifras que nos da el propio gobierno, sí tenemos una crisis de homicidios que, claro, como menciona Manuel, la tendencia muestra que ha ido a la baja, pero tampoco me parece productivo celebrar que pues solo hubo casi 200,000 homicidios, ¿no? O sea, pudo ser peor, que solamente tenemos 51,000 desaparecidos y desaparecidas más en este sexenio. Okay. Realmente creo que se tuvo que haber reestructurado otra estrategia de seguridad. Decidió implementarse una que difiero en esta cuestión con Manuel, que no me parece que sea suficientemente distinta a lo que hemos visto antes. Sí entiendo que no ha sido de esta manera confrontativa, ¿sí? Cuestión que ha sido criticada también, pero las Fuerzas Armadas tampoco nos están garantizando, aunque la gente confía en ellas, mayoritariamente no nos están garantizando vivir en un país con seguridad. Vamos en una última intervención, sean por favor concretos, breves. Me gustaría explicar las dos visiones de lo que tuvieron en el PRIAN y de lo que hay actualmente en la 4T. La estrategia de seguridad de Acción Nacional básicamente se basaba en va a haber daños humanos, va a haber pérdidas irreparables, va a haber daños colaterales, pérdidas humanas que desgraciadamente van a tener que pasar, pero que por seguridad nacional sí va a tener que poder pues apresar a los capos y demás. Nada más para finalizar, estaba esperando la respuesta iracunda de Acción Nacional. Resulta que el 76% de los panistas aprueban la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. De nuevo, con los resultados de ENCOL, 76%. Con la que cucharea los resultados. La que más se acercó a la elección presidencial. Adelante, Datos Daniel, reales. breve, por favor. Pues mira, nada más decir que esta reforma, por supuesto, que es regresiva para la seguridad pública en México. Yo creo que también es importante hacer un espacio de autocrítica para la oposición. Hemos visto como ayer un senador de la bancada de Acción Nacional felicitaba a la gobernadora del Estado de México como si hubiera algo que felicitar, haciendo un atisbo que ya está por allá. También hemos visto cómo Yunes, de los nuestros, pues le facilitó este voto 86 el día de ayer. Entonces, cuidar los cuadros que ingresan a la oposición, aperturarla a la ciudadana, a las y los ciudadanos que realmente están buscando un espacio donde incidir y dejar a estos mañosos políticos de siempre, porque ese será el camino para que la oposición termine vendida a los intereses de López Obrador. Breve, por favor. Yo creo que es una tristeza que el gobierno actual no quiera reconocer la situación que está pasando el país, que quieran ampliar estos niveles de violencia. Y aquí yo creo que hay que decir algo muy claro. Si a usted no le parece esto, por favor no olvide que las personas que dieron los votos vinieron de la alianza, vinieron de partidos como el PRI y como el PAN, que ya habían hecho las mismas estrategias fallidas y que ahora están dando sus votos para que Morena pueda pasar todas las reformas que ellos quieran. Usted tiene la opción de votar por una opción distinta que sí le traiga beneficios y que haga cambios muy, muy concretos en el país, y esa opción Movimiento Ciudadano va a demostrar en las siguientes elecciones y en todo este tiempo que es la opción correcta. Sin el escapista. No hubo escapismo. Hay alertas internacionales de que esto podría poner en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía en México, y lo que a mí más me alerta en particular es que si lo hacen, esas personas van a tener que ser juzgadas con fuero militar por jueces que no vamos a votar. Entonces, nada más dejar eso. Gracias. Nos vemos la siguiente semana y seguimos platicando. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos.